Bienvenidas a la clase de Ven, sígueme del día de hoy, que el tema es preservado por su maravilloso poder y hoy vamos a estar hablando de los capítulos 53 al 63 de Alma. El primer tema que tenemos es conforme ejerzamos la fe y confiemos en Dios, Él nos fortalecerá. Acá abajo están las escrituras en donde encontramos la historia de los 2000 jóvenes guerreros. Y en resumen podemos sacar estas características que enlistó mi esposo acá, que dice cuáles eran las características de los jóvenes guerreros. Eran jóvenes, eran valientes, intrépidos, vigorosos, fieles a cualquier cosa que les fuera confiada, hombres verídicos y serios, y eran obedientes a Dios, que era lo más importante. Abajo tenemos una pregunta que dice, ¿de qué manera ayudaron esas características a los jóvenes guerreros durante sus batallas? Recordemos que ellos eran educados por sus madres y las mamás siempre dijeron que confiaran en Dios en cualquier cosa, en todas las cosas y que fueran obedientes a Él y que Él los iba a proteger de cualquier mal. Y recordemos que en las batallas fueron heridos, lastimados, pero ninguno fue muerto. Entonces se cumplió lo que sus madres le dijeron en su momento. ¿Y cuáles de estas características ayudaron a los guerreros? Ser obedientes a Dios. Creo que eso fue lo más importante que pudieron ellos hacer para poder ganar las batallas. Eran valientes. Recordemos que una guerra no es nada más de decir, ah, sí, vamos a ir a jugar, vamos a ir con las espadas y todo. Era de vida o muerte las guerras en su tiempo. Y estos jóvenes en esos días me imagino que tuvieron miedo de luchar contra los demás, pero ellos fueron valientes e intrépidos y fueron a la batalla. Y como sabían que Dios estaba con ellos, pues ellos tenían más fuerza de luchar y tenían más confianza. ¿Cómo pueden ayudarnos a nosotros durante nuestras batallas espirituales? Estas características que los jóvenes guerreros tuvieron, ¿cómo nos pueden ayudar a nosotros? Recordemos que ahorita nosotros no tenemos una guerra de espada y de escudo, sino tenemos guerras espirituales, que es donde Satanás nos quiere ganar a nosotros para que lo sigamos y él tener más seguidores. Recordemos que es difícil ya que no lo podemos ver y como mencionábamos en las clases anteriores, Satanás no se cansa, él no come, él no duerme, él siempre está buscando cómo dañarnos, cómo hacer que nosotros caigamos para que estemos lejos de Dios. Entonces, ¿cómo estas características que tuvieron los jóvenes guerreros nos pueden ayudar a nosotros en nuestra vida? Y creo que, como les decía, ser obedientes a lo que Dios nos pide y valientes. Eh, Sabemos de que tomar decisiones ahora no era como antes de que si me matan o no me matan. En estos días no tenemos esas penas de que nos van a matar por nuestras creencias espirituales, pero sí a veces tenemos ciertos momentos en donde nos ponen en duda qué hacer, como nuestras amistades que nos dicen que probemos las drogas o amistades que nos hacen decir malas palabras o que nos hacen mentir o nos dicen, no, que vas a ver que es divertido, que no seas aburrido. Confunden ser obediente a Dios con ser aburrido. Entonces, tenemos que ser valientes y poder decirles a nuestros amigos o a nuestros parientes, incluso seres queridos, que nosotros vamos a ser obedientes a Dios a pesar de todas las cosas. Mi esposa listó una serie de características de los jóvenes guerreros y es interesante ponernos a pensar cómo eran niños prácticamente, jovencitos y aún así demostraron tal valor en la batalla que le dieron un estandarte al ejército que estaba ahí con el Amán, fueron un baluarte, una guía, una luz, como le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que sea una luz para los
creyentes, que nadie tome en poca la juventud. Y me pongo a pensar mucho respecto a eso, de cómo los jóvenes a su corta edad pueden ser un ejemplo para los demás. Tristemente, hoy en día vemos que los jóvenes del mundo se mantienen relajados, andan haciendo cosas tan liberales, viven de lo más tranquilos y no les importa jugando en contraste tenemos a la gente del pasado, jovencitos tan maduros, tan formales y ponernos a pensar en lo que decía mi esposa, cómo se puede replicar eso en nuestros hijos. Yo quisiera que algún día nuestro hijo llegara a ser con el mismo carácter serio, obediente de ellos y es por lo que nos esforzamos, pero realmente en una percepción personal me he dado cuenta que los jóvenes de ahora viven de lo más relajados, no les importa nada y hasta cierto punto algunos padres son demasiado permisivos con respecto a eso. Pero no voy a hablar de eso en este video, sino para que pensemos y meditemos cómo nosotros como padres podemos reflejar el carácter de ellos o el carácter, por ejemplo, de un mormón que más adelante se va a ver en las escrituras, cuando a Morón le dice a él que ve que es un joven serio a pesar de su corta edad. Y mi esposa mencionaba algo con respecto a la valentía de los jóvenes. La valentía no es la ausencia del miedo. Según la Real Academia de la Lengua Española, está definido como el salir avante a pesar de los miedos. Entonces es bien importante eso. No es valiente el que no tiene miedo, sino es valiente aquel que a pesar de su miedo sale adelante de eso. Como dice mi esposa, seguro tenían un miedo terrible. Eran unos niños que iban a la guerra, primera vez en su vida. Sus papás les habían enseñado que era malo el derramar sangre inocente. Recordemos que sus padres eran el pueblo de Amón y que habían jurado que no iban a volver a tomar las armas. La pregunta es cómo podemos cultivar la fe de nuestros hijos. Y me gusta mucho esta frase del Elder M. Russell Ballard, donde él dijo en un mensaje de abril del 2010, que se titula Madres e Hijas, dijo esta frase: a lo largo de la historia del tiempo, la mujer siempre ha sido maestra de valores morales. Este tipo de instrucción comienza en la cuna y continúa durante toda la vida de sus hijos. Y es claro, es clarísimo la influencia que tienen nuestras madres en nuestra vida. Es cierto, los padres hacemos algo, pero los principales actores, o en este caso actrices, de la personalidad, las creencias de los niños, la primera escuela es el hogar. Entonces pensemos cómo los jóvenes guerreros mencionaron a sus madres, que fueron las que les enseñaron, como decía mi esposa, y la influencia que puede tener la de una madre recta en Sion. I am happy to speak Me alegra poder hablarles hoy y les agradezco sus oraciones. El Señor ha dado a los padres la responsabilidad primordial de la nutrición espiritual de sus hijos. A veces esta responsabilidad recae sobre uno solo de los padres. Mi propia madre era relativamente joven cuando murió mi padre, quedando ella sola y a cargo de la crianza de 4 hijos. Sin embargo, ella afrontó su adversidad con fe y valor, prometiéndonos que si permanecíamos en la senda de la verdad, el final sería mejor que el principio. Al igual que los hijos de las madres valientes del Libro de Mormón, no dudábamos que nuestra madre lo sabía. Hermanos y hermanas, comprendo de manera personal la gran influencia de las madres. Mi buen amigo Don Pearson me contó una experiencia que destaca esa influencia. Una noche, Eric, su hijo de 4 años, le pidió que le leyera un cuento antes de dormir. Eric había escogido su libro favorito. Era un libro de una historia de una familia de puerquitos que vivía en una isla del mar y viajaba de isla a isla en un globo aerostático. Era un libro de ilustraciones, sin texto. Así que el hermano Pearson inventaba las palabras del cuento. El puerquito va en globo, va a aterrizar en una isla, deja caer un cable por el costado del globo. Eric lo interrumpió. Papá, no es un cable, le dijo, es una cuerda. El hermano Pearson miró a Eric y volvió la vista al libro ilustrado. Prosiguió. El puerquito está saliendo del globo y bajándose del árbol. ¡Ay, no! Se le enganchó el abrigo en una rama. Nuevamente Eric lo detuvo. Papá, no es un abrigo, es una chaqueta. A esa altura, el hermano Pearson estaba algo perplejo. Dijo, Eric, en este libro no hay palabras, solo dibujos. ¿Por qué insistes en que es una chaqueta? Eric respondió, porque mamá me lo dijo. Su padre cerró el libro y dijo, Eric, ¿quién crees que tiene la última palabra y la autoridad máxima en esta casa? Esta vez Eric pensó con detenimiento antes de contestar, tú, papá. El hermano Pearson
Le sonrió complacido. ¡Qué respuesta excepcional! ¿Cómo lo supiste?, le preguntó. Eric respondió rápidamente, mamá me lo dijo. As President James E. Faust said, Como dijo el presidente James E. Faust, no existe un bien mayor en la tierra que el que proviene de la maternidad. La influencia de una madre en la vida de sus hijos es incalculable. Fin de la cita. Por designio divino, criar con amor parece ser parte del legado espiritual dado a las mujeres. Lo he visto en mis hijas y ahora lo veo en mis nietas. Incluso antes de que aprendieran a caminar, querían sostener sus muñecas y cuidarlas. En mi profesión de agricultor y ganadero, he observado de cerca el modo en que el afecto natural de una madre se manifiesta aún en la naturaleza. Cada primavera llevamos una manada de vacas y sus becerros a lo largo de la ribera del río Snake de Idaho. Allí pastan aproximadamente un mes. Después de rodearlas, las llevamos por un camino que conduce al corral, donde las cargan en camiones para llevarlas a las pasturas de verano en Montana. Un día de primavera muy caluroso, yo estaba ayudando a rodear la manada y cabalgaba detrás de ella en el polvoriento camino hacia el corral. Mi tarea era reunir a los becerros que se desviaban del camino. La marcha era lenta y me daba tiempo para pensar. Debido a que hacía mucho calor, los becerritos constantemente corrían hacia la sombra de los árboles. Pensé en los jóvenes de la iglesia, que a veces se desvían del sendero estrecho y angosto. También pensé en los que han dejado la iglesia o en quienes quizá consideran que la iglesia se ha alejado de su corazón mientras estaban distraídos. Se me ocurrió que una distracción no tiene por qué ser mala para ser eficaz. A veces basta con que sea sombra. Después de varias horas de reunir becerros descarriados y con la cara llena de sudor, les grité frustrado a los becerros: sigan a sus madres. Ellas saben a dónde van. Ya han hecho este camino. Sus madres sabían que aunque por ahora el sendero estaba caluroso y polvoriento, el final sería mejor que el principio. Tan pronto como metimos la manada al corral, vimos que 3 de las vacas caminaban nerviosas frente al portón. No encontraban a sus becerros y parecían percibir que estos se habían quedado en el camino. Uno de los vaqueros me preguntó qué debíamos hacer y le dije: creo que sé dónde están. A medio kilómetro de aquí hay una pequeña arboleda. Estoy seguro de que los encontraremos allí. Y, como sospechaba, hallamos a los becerros perdidos durmiendo bajo la sombra. Nuestra llegada los sobresaltó y se resistieron a que los rodeáramos. Estaban atemorizados porque no éramos sus madres. Cuanto más nos esforzábamos por dirigirlos hacia el corral, más obstinados se podían, hasta que finalmente les dije a los vaqueros: lo siento, muchachos, hay una mejor manera de hacerlo. Volvamos y dejemos que sus madres salgan del corral. Las vacas vendrán y reunirán a sus becerros, y estos las seguirán. Estaba en lo correcto. Las vacas supieron con exactitud a dónde ir para hallar a sus becerros, y las condujeron al corral como yo esperaba. Hermanos y hermanas, en un mundo a donde todos se nos concede el albedrío, algunos de nuestros seres queridos podrán descarriarse por una temporada, pero nunca podemos darnos por vencidos. Debemos regresar a buscarlos siempre. Nunca debemos dejar de hacerlo. Nuestro profeta, el presidente Thomas S. Monson, nos ha suplicado que rescatemos a nuestros seres queridos que estén perdidos. Con la ayuda de los líderes del sacerdocio, los padres deben regresar a busca de sus seres perdidos una y otra vez, asegurándoles que siempre habrá un hogar en la familia y en la iglesia que espera su regreso. No sabemos cuándo podrá cambiar un corazón. No sabemos cuándo un alma podrá estar cansada y desgastada por causa del mundo. Cuando eso sucede, parece que nuestros hijos casi siempre se tornan primero a su madre, con emociones como las que se expresan en un poema de Elizabeth Akers. Atrás, vuelve atrás, oh triste tiempo que vuelas, que agobiada estoy de afanes y lágrimas. Cansada de lo vano, lo vulgar y lo vil, madre, oh madre, mi corazón te anhela.
Mi corazón, en los días pasados, amor como el maternal jamás ha abrazado. Nadie, cual una madre, desvanece angustias del espíritu afligido y del mundo hastiado. La dulce calma del sueño mis ojos rendidos subyuga. Arrúllame, oh madre, mi sueño acuna. Quizá respondemos de un modo tan universal al amor de madre porque éste representa el amor de nuestro Salvador. Como dijo el presidente Joseph F. Smith, el amor de una buena madre se aproxima más al amor de Dios que cualquier otra clase de amor. Hasta ahí la cita. Como en todas las cosas, el Salvador dio el ejemplo perfecto mediante el amor que mostró por su madre terrenal. Incluso en los momentos finales de su vida en la tierra, tras la angustia del Getsemaní, del juicio falso, de la corona de espinas y de la pesada cruz a la que lo clavaron brutalmente, en el momento más crucial del universo, Jesús bajó la mirada desde la cruz y vio a María, su madre. Su último acto de amor antes de morir fue asegurarse de que se cuidara de ella al decirle a su discípulo, «He aquí tu madre». Y de allí en adelante, el discípulo la recibió en su casa. Nos dicen las Escrituras que entonces Jesús supo que ya todo se había consumado e inclinó la cabeza y murió. Hoy estoy ante ustedes para testificar que Jesucristo es el verdadero Salvador y Redentor del mundo. Esta, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es su Iglesia. Nuestro Padre Celestial desea que todos sus hijos regresen a Él. Sé esto inequívocamente debido a que el Espíritu Santo testificó en mi corazón. No siempre lo supe. Cuando era joven debía confiar en el testimonio de mis padres. Mi madre me aseguró que si permanecía en la senda de la verdad, aun cuando pareciera calurosa y polvorienta, aun cuando hubiera distracciones, el fin sería mejor que el principio. Estaré eternamente agradecido porque mi madre me lo dijo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Después de ver este bonito video, podemos ver la influencia que tenemos nosotros como padres hacia nuestros hijos y cómo nuestro ejemplo puede guiarlos hacia el bien o hacia el mal. Y esto me puso a pensar en cuando nuestro nene me mira cocinando y él, a pesar de que es nene y todo, no dice, ay, eso es de mujeres o cosas así. Él tiene unas sus ollitas y unas sus verduras y él se pone a cocinar a la par mía y él dice que cocina rico igual que su mamá. Y eso me da risa porque em, a veces yo no me fijo en las cosas que estoy haciendo y en las cosas en las que él me mira y me quiere copiar. Y por eso es súper importante que nosotros como papás siempre nos fijemos qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos, porque ellos siempre nos están observando y quieren ser como nosotros, porque mi esposo por esto de lo que está sucediendo ahora en el mundo, él tiene que trabajar desde la casa y nuestro nene también se pone a la par de él con sus juguetes o cosas así. Él dice que es la computadora y él está trabajando igual que él. Y un día yo le pregunté qué quería hacer él de grande y él dijo que quería estar en el cuarto donde su papá trabaja y él quería ser como su papá. Entonces, aquí podemos ver que nuestros hijos, para nuestros hijos somos eh, su ejemplo a seguir, somos sus héroes, sus heroínas, y por eso es que siempre tenemos que tener mucho cuidado en qué es lo que le enseñamos. Recordemos que por eso nuestro Padre Celestial dejó familias para que nosotros ayudemos a los pequeñitos a regresar a su camino y no dejar que se desvíen a pesar de que es difícil. Ahorita que nuestro hijo es pequeño, pues es más fácil guiarlo y regañarlo, pero me pongo a pensar cómo le haber costado a mis papis cuando yo era joven o adolescente, que recordemos que cuando uno es adolescente está entre ser niño y entre ser adulto, ese cambio. A veces creemos que no la sabemos todas y que no necesitamos de nadie más, y es en donde más nosotros necesitamos
que nos orienten, tener un amigo, que nos escuchen, alguien en quien confiar. Entonces, creo que nosotros como papás tenemos esa gran responsabilidad de poder regresar como familias o guiar a nuestros hijos para poder regresar como familias al camino que es el verdadero, o sea, el camino de Dios. Y me dio tristeza el principio de este mensaje donde decía que la mamá de este apóstol, me dio tristeza al ver el principio de este video en donde este hermano de los 70 mencionaba que su mamá se había quedado viuda con 4 hijos. Y realmente siento que es algo bien difícil porque aún yo teniendo a mi esposo nos cuesta y solo tenemos un hijo. No me quiero ni imaginar cómo le ha haber costado a ella. Y realmente admiro a las personas que les toca esta bonita tarea, pero difícil, solos o solas. Y aún así sus hijos se han mantenido en el camino correcto. Y me imagino que Dios da esa fortaleza a esas personas para poder seguir adelante. Y recordemos que nuestros padres solo quieren lo mejor para nosotros. A veces cuando somos jóvenes y no nos dan permiso de ir a una fiesta, de ir a una pijamada, nos enojamos. Yo recuerdo que a mí me enojaba porque a mí no me daban permiso de ir a las excursiones del colegio, cuando iban a piscinas y cosas así, pero yo decía, van a ir todos mis amigos, ¿qué puede pasar de malo? Y ya siendo ya mamá, yo me puedo pensar que yo nunca voy a dejar que mi hijo salga a ningún lado. Entonces, creo yo que como padres queremos que a nuestros hijos jamás les suceda nada y queremos tenerlos en una burbuja de jabón, pero no se puede, ¿verdad? También tenemos que tratar y dejar que nuestros hijos tengan sus propias experiencias para que ellos conozcan lo que es el bien y el mal. Pero siempre tenemos que tener ese cuidado de que no les suceda nada y cuidarlos, ¿verdad? Ser sus amigos y, y tener es que nos tengan confianza para contarnos las cosas. Y este mensaje realmente es muy bonito porque dice muchas cosas bonitas y que son ciertas. Y solo tenemos que ser obedientes y tratar de ser un buen ejemplo para tanto para nuestros hijos como para los demás. Recordemos que siempre hay alguien que nos está viendo y quiere seguir nuestros pasos. Yo me uno a las palabras de mi esposa de lo que dice, la influencia de nosotros como padres es clave y vital y a pesar de que pasen los años, es seguro que los niños lo van a recordar. Como mencionaba mi esposa, fue difícil para la mamá del Elder, porque yo lo viví, a mi mamá le tocó también cuidar y a 3 hijos que contaban como por 20, ¿verdad? Con lo especiales que éramos, entonces realmente es difícil, pero como dicen las escrituras, Dios nunca da eh, una prueba a nosotros más de lo que podamos soportar, ¿verdad? Entonces, confiemos en Dios y sepamos que si Dios nos puso esa prueba de cuidar a nuestros hijos con sus virtudes y defectos, es porque Él sabe que nosotros podemos guiarlos, entonces queda a nosotros hacer el mayor esfuerzo. El siguiente punto a mencionar de la clase es que podemos optar por pensar bien en los demás y no ofendernos. Cronológicamente en la historia, ¿qué está pasando? El Amán manda una epístola a Moroni donde le cuenta todas las hazañas y milagros que pasaron con los jóvenes guerreros. Y le dice, Moroni, mira, nos echamos una grande, nos está costando, ya reconquistamos, pero necesitamos más ayuda. ¿Qué onda, verdad? Moroni viene y le pregunta a Paurán, mira, Paurán, ¿qué está pasando? Ahora que recordemos que Paurán era el juez superior y le dice, necesitamos reforzarnos porque el mismo Moroni también estaba con penas y ellos sabían de que había un montón de gente en Saraemla, sobre todo en el tema de hombres, que podían reforzarlos. Entonces viene Moroni en una extensa carta, le demuestra de que desaprueba lo que está haciendo y que se pone las pilas o lo pone pilas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Paurán?
Sabemos qué estaba pasando con Pacus y los hombres que lo seguían, habían hecho un acuerdo con Amorón y le dice, mira, papadito, yo te ayudo a retener la ayuda a los ejércitos y yo me quedo con la ciudad de Saraem, la verdad. Entonces, Paorán pudo haber dicho, yo tengo mis problemas, este me está juzgando, me enojo, pero no viene Paorán y le dice a Moroni que gracias porque sabe qué es lo que tiene que hacer, porque Moroni le dice, si no te pones las pilas, vamos a ir en contra de aquellos que se niegan a la libertad. Entonces, le da la luz a Paorán de qué es lo que debe hacer, porque no sabía cómo debía actuar en contra de Pacus y sus hombres libres. Entonces, hay una enseñanza grande aquí en cómo actuó Paorán. Porque muchas veces pasa con nosotros de que la verdad es que hay que ser sinceros, somos sumamente ofendibles. Las personas más ofendibles creo que somos nosotros los latinos, o no sé si sea mi pensar, pero cualquier cosita, y sobre todo como miembros de la iglesia, nos hace una cara y es la ofensa mortal que merece no hablarle por siempre a esta persona. Paurán pudo haberlo dicho, mira, Moroni, yo estoy teniendo mis problemas, a mí nadie me está ayudando, tengo una guerra aquí adentro, no puedo ni siquiera retener, mira, ni siquiera saber de lo que estás hablando. Facilísimo se lo puedo haber dicho, pero es increíble cómo Paurán reacciona y cómo le dice a Moroni, mira, gracias, ¿verdad? Entonces, hay una frase que está aquí escrita de Leonard Bernard que enseñó que alguien en la iglesia siempre va a hacer algún comentario ofensivo, porque hay gente que tiene la lengua más larga de lo que debería, pero él viene y él mismo dice, y si pueden poner una pausa al video y leer la frase completa, pero entonces me gusta donde está marcado, dice, donde podemos escoger no sentirnos ofendidos. Y me recuerda mucho al ejemplo del Señor, cuando Él vino y en lugar de enojarse con la gente que le estaba haciendo daño, viene y dice, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Y es la realidad. La gente nos va a criticar, nunca vamos a estar bien, siempre va a tener más opiniones que actos para ayudarnos, pero si decidamos no sentirnos ofendidos. Me recuerda mucho a lo que dijo el mismo Pablo, donde él dijo escudriñarlo todo y retener lo bueno. Yo lo modificaría un poco y diría escucharlo todo, ignorar lo malo, lo que no construye y retener lo bueno que es para nosotros. Aquí menciona también otro punto de doctrina donde menciona que tenemos la responsabilidad de edificar a las personas que nos rodean. Abarca los versículos 7 al 14 de Alma y hay una imagen que todos conocemos, los chalecos amarillos, las manos mormonas que ayudan, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer para estar al tanto de las necesidades de las personas y cómo satisfacerlas? Es claro y es una palabra, es ministrar. El desafío ahorita, y lo menciona en la segunda parte, ¿verdad? ¿De qué forma han cubierto nuestras necesidades a otras personas como nuestros hermanos ministrantes? Entonces, ahorita es sumamente difícil por todo el tema de la situación mundial y esta enfermedad. Pero pensemos y analicemos. Nuevamente, como siempre se ha mencionado, no es necesario hacer grandes actos como construir una casa, sino cosas pequeñas y sencillas como mencionó Alma. Meditemos, analicemos qué cosas podemos hacer mejor nosotros y cómo podemos ayudar. Y tal vez ese tiempo en el cual nos pasamos mandándonos cadenitas sin sentido en el WhatsApp o fotos de en burla de que perdió un equipo o cualquier cosa que pueda ayudar a mandar un mensaje a alguien que está sufriendo. En lo personal, como familia, hemos tenido dos situaciones en las cuales amigos muy cercanos han sufrido en esta semana y hemos orado mucho por ellos y esperamos que puedan estar bien. Y nuevamente, tal vez ellos no lo vayan a saber, tal vez en algún comentario diremos que oramos por ellos, pero con una simple oración hacemos mucha diferencia. Entonces pensemos qué cosas podemos hacer nosotros para ayudar a los demás y sobre todo con esta situación. Por último, recordemos que después que acabó la guerra y empezaron a prosperar, entonces esta imagen es bien interesante porque es un mismo árbol y tiene dos caras diferentes de la moneda. Uno donde está seco y el otro donde está frondoso. Y menciona de cómo debemos de recordar al Señor en épocas de adversidad y de prosperidad. Ahí están los versículos que conllevan y menciona en el libro de Mormón de que cómo los nefitas prosperaron, pero aún así no se olvidaron de Dios. Anteriormente hemos visto que estaban en guerras, con problemas y aún así vinieron
Y obviamente, como en toda necesidad, el ser humano se acerca mucho más a Dios. Pero interesante el contraste que se rompe el círculo del orgullo que se repite en el libro de Mormón, como fue, por ejemplo, en el caso del rey Noé, que cuando prosperaron se olvidaron de Dios e hicieron tanta cosa mala. Aquí no pasa esto. Tienen presente grabado el recuerdo de años de guerra, que estábamos haciendo el cálculo con mi esposa el domingo pasado mientras leíamos esto y como tengo tan mala memoria no lo recuerdo, pero sí recuerdo que fueron bastantes años. Ellos tenían grabado lo difícil que fue. Y hasta cierto punto, como pasa con toda guerra, el corazón de los hombres se vuelve tan duro y por eso menciona de que fue necesario que fueran a predicar nuevamente la palabra de Dios. Y pensemos por un momento que ahorita se nos está volviendo duro el corazón porque nos enfocamos en nuestros problemas y nos olvidamos de los demás. Pensamos y decimos, no, yo tengo mis propios problemas, ¿por qué debo enfocarme a alguien mal? De alguien más. Hay un mensaje muy bonito que se llama Quiero que sepas que lo he pasado muy mal. Está entre los mensajes mormones en YouTube, pueden buscarlo para que piensen de que siempre hay alguien que va a estar peor que nosotros. Es cierto, estamos pasando problemas, algunos estamos pasando con problemas financieros, otros de salud, otros con muerte, pero siempre, si ustedes ven a su alrededor, si prestan atención detenidamente, se van a dar cuenta que hay alguien que siempre está pasando por problemas mayores que nosotros. Entonces, a pesar de lo difícil que es, pensemos que siempre hay alguien que necesita más que nosotros. Y en la sala del segundo nivel de nuestra casa tenemos un cuadro que me recuerda mucho a un mensaje que me encanta del elder Joseph Wirtling, que él dice, venga lo que venga, disfrútalo. Y él mismo lo dice y para que puedan analizar de este mensaje, cómo podemos disfrutar el pesar, ¿verdad? Pero si nos ponemos a estudiar a fondo, siempre hay algo que nos va a enseñar y después vamos a poder atesorar esas cosas que pasaron. Nos va a servir para construir nuestro carácter, para fortalecernos. Y pensemos y meditemos eso, cómo una guerra fortaleció a una nación en la fe del Señor. Y cómo una pandemia tal vez pueda fortalecer nuestra fe en el Señor. Eso depende de cada uno de nosotros, de acuerdo a lo que nosotros decidamos. Esta es la clase que tenemos para ustedes el día de hoy. La compartimos con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén.